el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes aparentan rectitud ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es estimable a los ojos de los hombres resulta despreciable para Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor, estamos en este capítulo 16 de San Lucas. Gánense amigos, dice, con el dinero de la injusticia, para que el día en que les falte, ellos les reciban en las moradas eternas. Porque si no parece que el Señor nos está llamando a ser injustos, o a ser ladrones, o a tocar la cosa que no nos corresponde. Ya que gobeas estamos en de Boitebe, lleva entonces ni a entender ahí la evangelio ahí. Sino que aquí, queridos amigos, lo que nos está diciendo principalmente el Señor es aquello que es fruto de una injusticia, porque es algo que se había perdido, sobre todo lo que viene anteriormente, desde el versículo 1 comienza el famoso administrador injusto, que vuelve a recuperar todo aquello que de cierta manera estaba perdido, vuelve a recuperar. El Señor nos llama a recuperar, y decía luego: ¿cómo es que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz? Aquí entonces este administrador, que parece ser de las tinieblas, sin embargo ya astuto formal la lleva. Añade entonces ya pagan ahí a lleva. Tenemos que procurar hacer de todo, ahí está, para poder ganar nuevamente el alma a Dios, encaminar de nuevo el alma del hombre hacia Dios. Ustedes se dan cuenta, la palabra de Dios casi siempre es un nambille tira. Hoy tira y me venían de nambilla lleva, pero enseguida después del Señor, como segunda parte o tercera parte conclusiva, como sea, de acuerdo a la narración y de acuerdo a lo que nos está proponiendo la palabra de Dios, casi siempre ñande nambi tira y mi, pero entonces me de la medicina, ahora ya cañan de cuál es la conclusión positiva desde su misericordia y de su amor. Algo a ver, ellas de dale, gánense amigos con ese dinero de la injusticia. ¿Pero por qué? Porque justamente alguien después, una vez que se convierta en y entonces desde ahí, una vez que le ganas, haces este camino de recuperarlo hacia Dios. De la Yeyapona. Incluso hay una frase muy famosa, ¿verdad?, de San Juan Bosco, que muchos medio criticaban un poco, pero él decía: yo soy capaz, dice, de sacarme hasta el sombrero ante el diablo, hoy, con tal de que me deje ganar el alma de estos jóvenes. Soy capaz de sacarle el sombrero al diablo, con tal que a mí me deje ganar las almas de estos jóvenes. O sea, yo soy capaz de luchar, de empeñarme y de una buena relación, ya veis, pero con tal, hasta la temeridad, ¿verdad? Cuando es por el bien de las almas, decía San Juan Bosco, hasta la temeridad. Bueno, y después nos dice, queridos amigos, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y también al revés, el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Y gran enseñanza para que seamos honestos en lo poco, porque desde lo poco entonces, queridos amigos, el Señor nos va a ofrecer grandes cosas
para hacer también grandes cosas por nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea.